Ángel Di María habla en el diario AS sobre su etapa en el Real Madrid y también analiza la figura de Xabi Alonso y del nuevo entrenador del conjunto blanco, Álvaro Arbeloa. Mañana hay una jornada de Champions decisiva para todos, horario unificado, y el Real Madrid debe ganar a José Mourinho, al Benfica, para meterse en el top 8 como tercero y conservar el factor campo hasta semifinales. Y lío gordo en el fútbol español porque la Liga demanda a los futbolistas por los parones en protesta por el plan Miami. A las portadas. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Martes 27 de enero del año 2026. Nico os desea unos buenos días a todos porque, aparte de ser un talismán, también es muy educado. Hoy tenemos un análisis de portadas con cositas importantes, como lo que os he dicho justo ahora, la movida gordísima en el fútbol español. Yo creo que Javier Tebas ya está perdiendo la cabeza. No sé en qué mente iluminada, brillante, entra el hecho de que es buena idea ir a por los futbolistas de tu competición, es decir, los profesionales que hacen grande, bueno, grande entre comillas estos últimos años, a tu competición. Ir a por ellos. ¿Alguien le ha recomendado a Tebas, aunque sea en un término legal, un término de derecho, tal, que es buena idea? Supongo que alguien se lo habrá comentado o alguien se lo habrá aconsejado, pero a mí me parece una cacicada y me parece de una torpeza infinita del señor Javier Tebas. Va a ser un tema que yo creo que va a dar que hablar, aunque la prensa no le está dando todo el bombo que yo pensaba y que yo entiendo que merece. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la Liga yendo a por los futbolistas, que me parece un tema bastante espinoso. Por cierto, esta es una semana Champions importante porque hay partido mañana, horario unificado, se decide todo, pero es que el viernes hay sorteo de los octavos de final de la Champions y creo que es del cuadro completo. O sea, si no me falla la memoria, tendremos ya dibujado el cuadro completo hasta el final de la competición. Por eso apuntad, porque es semana de directos en el canal. Mañana, después del partido, después del Benfica Real Madrid, directo en el canal de unos 45 minutitos para hablar de lo que ha sido ese Benfica Real Madrid y cómo queda el cuadro, porque claro, lo mismo cuando acaba el partido del Benfica Real Madrid, hay otros partidos todavía en juego porque el tiempo de descuento ha sido más largo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues mañana es el directo a las 11 de la noche para ver cómo queda el cuadro y demás. Luego ya vendrá el vídeo de notas a eso de la 1:30 de la madrugada, como siempre. El jueves el directo habitual en el canal a las 4:30 de la tarde y el viernes, que es la novedad, con Miguel Ruiz, directo a las 4:30 de la tarde para analizar el sorteo de la Champions, que será por la mañana. Ahí ya analizaré con Miguel Ruiz, pues el rival del Real Madrid en octavos, salvo que hoy haya papelón y tengamos que analizar el rival en 16avos y cómo quedará el cuadro después de esa ronda de octavos de final. Así que bueno, pues ya lo tenéis ahí, semana de directos en el canal porque es una semana grande dentro de lo que es la propia Copa de Europa. Quería empezar con una noticia que me llama la atención, no por nada, sino por lo rápido que pasa el tiempo. Y lo vais a entender ahora. Enzo Alves une su futuro al Real Madrid. La noticia para mí es que este chico ya tiene 16 años, el hijo de Marcelo. Ha firmado su primer contrato profesional con el club blanco. A sus 16 años ya ha debutado con el Castilla y también luce con la sub-17. Estaba pactado desde hace tiempo, dicen en el diario AS, y este lunes lo formalizó. Enzo Alves, el hijo de Marcelo y uno de los delanteros más destacados de la fábrica, se ha convertido en futbolista profesional del Real Madrid. El atacante, de 16 años, ha estampado junto con sus padres la firma en el acuerdo que vincula oficialmente su futuro con el club, con cláusula de rescisión y blindaje propio de su nuevo estatus.
Su progresión en Valdebebas está siendo estratosférica, muy potente e incisivo. Los entrenadores de la casa se lo rifan. La temporada pasada debutó con el Juvenil A, pese a tener 15 años, dinamitando un mini derby, y esta misma campaña fue Arbeloa, cuando aún dirigía los destinos del Castilla, el que le dio la alternativa con el filial en el choque contra el Manchester City en la Premier League International Cup. Enzo celebró la firma de este nuevo vínculo en sus redes sociales, donde es un fenómeno en sí mismo, con 2 millones de seguidores en Instagram. Feliz de firmar mi primer contrato profesional a la Madrid, dice el hijo de Marcelo, que ya se acerca a los 200 goles como canterano madridista. Yo no puedo hablar mucho de Enzo porque no le he visto nunca un partido, esa es la realidad, pero hablando con gente que sigue las categorías inferiores, te dicen que es uno de los proyectos más potentes que hay en el Real Madrid, que es un delantero con unos registros espectaculares y que va a dar que hablar. Ya veremos a partir de ahora cómo se desarrolla su carrera. Como siempre digo en estos casos, hay que dejar tranquilo al chico, pero ahí lo tenéis. Hombre, con que sea la mitad de 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 bueno que su padre, ya tendríamos un buen futbolista para muchos años en el Real Madrid. No va a jugar ni de lejos ni de cerca, como lo queráis ver, en una posición parecida a la de su padre. Es verdad que su padre era un lateral de izquierdo, pero con alma de media punta. Solo había que ver cómo jugaba el fútbol. Enzo va a ser delantero. Otra cosa es cuando ya vaya ampliando registros, desarrollando más su carrera, creciendo, madurando, hacia dónde orienta su posición. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo con el paso de los años. De momento, contrato profesional con el Real Madrid. De momento, ascendiendo poco a poco y mirando ya a las categorías más importantes del club, y de momento su cláusula, su salario, etcétera, etcétera. Portadas de la prensa catalana. Mundo Deportivo. Lamine Power. El joven crack de 18 años llegará on fire mañana en busca del top 8 de la Champions League ante el Copenhague. Pese a su juventud, ya ha generado 100 goles entre el Barça y la Roja, y su tijera ante el Oviedo dio la vuelta al mundo. Añaden que ya es oficial la marcha de Dro al PSG, que abonó unos 8,2 millones de euros, y que hay acuerdo entre el Barça y Fermín López hasta 2031. Quiero estar aquí durante mucho tiempo. Arriba, Girona 1, Getafe 1, Ter Stegen salva el empate. Una intervención a bocajarro en el descuento del alemán, que debutaba en Montilivi, deja un punto en casa, haciendo bueno el gol in extremis de Vitor Reis en el 95. Abajo, Alcaraz busca las semifinales ante De Miñera a las 11 de la mañana en el Open de Australia. En la NFL, Seahawks y Patriots jugarán la Super Bowl. Y en la Copa del Rey de baloncesto, el Barça evita a Real Madrid y Valencia hasta la final. Y en el Diario Sport, referentes Iris Tío y Joan García, los grandes protagonistas de la 29ª fiesta del deporte catalán, organizada por Sport y UFED. Kilian Hornet, Andrea Fuentes, Felipe Perrone y Gelia Maciá también premiados. Fermín renovará, dicen en un faldón rojo con letras blancas, hasta 2031. Quiero estar muchos años aquí, comentó el futbolista. Abajo, Barça y PSG hacen oficial el traspaso de Dro, una operación de 8,2 millones de euros. Ter Stegen salva un punto en el descuento ante el Getafe. Y en baloncesto, Baskonia Oukam, rival del Barça en cuartos de la Copa del Rey, tras el sorteo celebrado en el día de ayer. Bueno, poquito que rascar en las portadas de la prensa catalana. Lamine Power. Lamine Power. Bar a palo. Lewandowski, Golandowski, la por crack. Al final voy a ir agotando poco a poco los nombres, las historias estas, y cualquier día me va a dar aquí una embolia cerebral que me voy a quedar en el sitio, evidentemente. Sí que es cierto que Lamine Yamal últimamente está quedando para brillar contra el Brujas, el Oviedo y el Copenhague. Seguramente mañana ante el Copenhague, que es uno de los equipos más débiles de la Champions, pues puede hacer un roto en casa. Le cuesta un poco más cuando ya juegas ante un Villarreal, un Real Madrid, cuando juegas ante un Chelsea, un PSG, ahí le está costando un poquito más a Lamine Yamal, pero bueno, que cada uno se consuela con lo que puede, con lo que quiere, y en este caso, bueno, pues esperan que Lamine mañana haga un gran partido. El Barça está ahora mismo fuera del top 8, pero ayer, haciendo simulación de resultados,
a poco que tenga suerte y pueda golear al Copenhague, se meterá. Tiene pinta que se meterá. Ahora, si hay papelón como en Praga y gana por 2 goles de diferencia, lo mismo no se mete. Así que habrá que verlo. La parte mala para el Barcelona en ese sentido es que si le da como mucho para quedar sexto, no va a tener factor campo salvo que se lo robe, que en el Barça es muy habitual eso, por cierto, a algún rival durante las eliminatorias. Por eso yo incido, y lo dije ayer en la pizarra cuando estuvimos hablando del partido contra el Benfica, la importancia que tiene el tema de poder quedar entre los 3 primeros. O sea, el Real Madrid, con lo que pesa el Bernabéu en las noches europeas, si pudiera decidir mínimo 2 eliminatorias en casa, para mí sería fundamental. Que luego, vuelvo a lo de siempre, te puede pasar como el año pasado ante el Arsenal. Decidiste la eliminatoria en casa y no te enteraste de la película. Pero yo creo que vamos a ver un mejor Real Madrid que el año pasado, con una mejor defensa que el año pasado también, y entiendo yo que llegará con la eliminatoria apretada. Y no es lo mismo un Bernabéu con la eliminatoria apretada que un Bernabéu como el del año pasado, y mira que el Bernabéu apretó el año pasado. Y tampoco es lo mismo para el rival ir al Bernabéu con un 3-0 de colchón y que no se te complique la noche en ningún momento, que ir al Bernabéu con el resultado apretado, que en los últimos momentos siga todo apretado y eso se ponga en llamas. He visto a muchos grandes equipos en el Bernabéu no sobrevivir a unos últimos minutos de incendio absoluto en el estadio. Y en muchos equipos me refiero al Chelsea, me refiero al PSG, me refiero al City, me refiero al Bayern y luego, bueno, pues en menor medida los Wolfsburgo y compañía de los años en los que estaba todavía Cristiano Ronaldo. Pero todo eso, repito, será mañana, que lo analizaremos a partir de las 11 de la noche, después de los partidos, aquí en directo en el canal. Portadas de la prensa madrileña. Diario AS pinta que a Arbeloa le irá bien. Ángel Di María habla con el diario AS antes del Benfica Real Madrid. Fui feliz en los 2 sitios, así que no puedo elegir. Franco Mastantuono tiene mucha más calidad que yo. Mourinho es el número 1 como entrenador y como persona. No quise irme, pero llegó James. Arriba, Girona 1, Getafe 1. Abajo, el Atlético. Alemani, de caza en Múnich, viaje en busca de refuerzos. Goretzka y Alex García están en la agenda. En la Copa del Rey de baloncesto, ruta de espinas para el Real Madrid. Se estrena ante Unicaja y podría verse con el Valencia camino de la final. En tenis, Open de Australia, sacando hacia semifinales. Alcaraz busca doblegar a De Minaur con un servicio a lo Djokovic. Y ya por último, la Liga lleva a los jugadores a los tribunales por sus parones contra el plan Miami. Y en el diario Marca, el reencuentro más especial. Mourinho y el Real Madrid se vuelven a ver en una final. Arbeloa puede ser el verdugo del ex técnico blanco. Mou se juega a seguir vivo en la Champions y espantar los rumores de un despido. Arriba son posibles unos Juegos de Invierno en España, dicen los 3 presidentes olímpicos en una entrevista concedida al diario Marca. A la derecha, la hoja de ruta de Sergio Ramos para comprar el Sevilla. En baloncesto, sin clásico hasta una hipotética final, habla de la Copa del Rey. En el Open de Australia de tenis, Alcaraz se juega el pase a las semifinales. Y ya por último, Louzán confirma que la final del Mundial 2030 será en España. Bueno, vamos a ver, porque esto acabará dando muchas vueltas. Yo ya me conozco a mis míticos y algo pasará, algunas cosas se liarán, otras que no, la FIFA no sé qué, la FIFA no sé cuál, presiones de un lado, presiones de otro, y veremos cómo acaba la película. Lo más normal sería que la final del Mundial 2030 se celebre en el Bernabéu. A partir de ahí, todo lo que pueda pasar, sabiendo cómo funciona la política en el fútbol, puede ser hasta sorprendente. Tema de las portadas. El reencuentro con Mourinho. Ayer nos pusimos incluso un poco melancólicos, un poco nostálgicos en la pizarra, aunque luego ya acabamos desbarrando como siempre, con el reencuentro, porque es verdad que en ese sentido todos los miembros de la pizarra somos mouriñistas a muerte. O sea, yo lo tengo clarísimo, es el entrenador más especial que ha tenido o que yo he sentido en el Real Madrid, mejor dicho,
el entrenador que más me ha hecho disfrutar del madridismo. No digo de los títulos, porque Zidane y Ancelotti han sido los más grandes en ese sentido y el agradecimiento es eterno. Pero lo que yo disfruté del Real Madrid con Mourinho, eso no se me va a olvidar en la vida. Lo que despertó en mí José Mourinho y el madridismo que despertó en mí, que yo tenía totalmente apagado, eso no se me va a olvidar en la vida. Lo que pude disfrutar yo con ese equipo, lo que pude disfrutar en los clásicos contra el Barça, cómo me enseñó Mourinho a detectar a los medios de comunicación como el enemigo real, eso no se me va a olvidar en la vida. Y cómo levantó a un muerto, que era el Real Madrid en aquella época, cómo dejó de normalizar algo que habíamos normalizado todos, que era estar 6 años sin pasar de octavos de la Champions, tampoco lo voy a olvidar. La Liga de los Récords, 100 goles, o sea, 100 puntos, 121 goles en la temporada 2011-2012, con un partido final, el del Alirón, maravilloso en San Mamés, tampoco lo voy a olvidar. Aquel José Mourinho, yo creo que el paso del tiempo le ha ayudado a que su imagen sea reforzada de cara a gran parte del madridismo. La prensa nunca le va a comprar nada, la prensa nunca le va a elogiar, la prensa nunca le va a dar a José Mourinho, digamos, esa medalla de haber construido las bases del Real Madrid que vimos después, pero es la realidad. Mourinho cogió un Real Madrid muerto, a años luz del Barcelona y de Enríquez Negreira, incapaz de competir en Europa, donde se había convertido en un meme. Lo que es el Barcelona ahora fue el Real Madrid hace unos cuantos años. Y José Mourinho construyó un equipo muy profesional, súper competitivo, estuvo muy cerca de jugar una final de la Champions. Siempre recordaré aquella tanda de penaltis ante el Bayern. No me dolió más ninguna derrota ya en la vida. Ganó una Liga, ganó una Copa del Rey y a partir de ahí el Real Madrid fue otro, dejó una base de jugadores realmente interesante para los que vinieron después y bueno, es que nada más irse Mourinho llegó Carlo Ancelotti, un auténtico genio, y ganó la Champions. Mañana se reencuentra Mourinho ante un alumno aventajado, un hombre que cerró filas en torno a él siempre. Yo recordé, creo que en un editorial, el editorial que escribí el día que se presentó Arbeloa, recordé que yo el día que conocí en persona a Arbeloa, cómo me hablaba de Mourinho. Tú solo hablas así de una persona si la quieres más allá del ámbito profesional. Es decir, yo cuando escuchaba hablar ahí a Álvaro Arbeloa, yo me daba cuenta que no solo lo admiraba profesionalmente, sino que también lo admiraba como persona, que tenía la sensación de que Mourinho para él era mucho más importante que un entrenador, que era como un segundo padre para Álvaro Arbeloa. Mañana, repito, se reencuentran y lo cierto es que es una de esas veces en las que el alumno puede hacer mucho daño al profesor. A mí me dolerá muchísimo dejar a Mourinho fuera de la Champions, pero es lo que toca. Aquí hay sentimentalismos pocos porque el Real Madrid se está jugando mucho y es lo que nos importa. Pero sinceramente yo seguramente me vaya a emocionar mucho cuando vea a José Mourinho y a Álvaro Arbeloa dándose un abrazo. No va a ser emocionarme de llorar, espero, vamos, pero sí que recordaré momentos en los que todos fuimos muy felices y que nos demostraron, y perdón porque se me está quedando muy largo el speech, esos momentos demostraron que tú puedes ser muy feliz como madridista en algunos momentos sin tocar el metal de la Champions, porque aquel Real Madrid no ganó la Copa de Europa, pero sabe Dios que aquel Real Madrid nos hizo disfrutar y nos hizo entender el madridismo desde casi de una manera primitiva, de una manera salvaje. Era un fuego permanente interior el que teníamos por el Real Madrid, que todavía hoy perdura porque lo encendió Mourinho y no lo va a pagar nadie. Y uno de los soldados de José Mourinho en aquella época fue Ángel Di María, que ha hablado en el diario AS. Pinta que a Arbeloa le irá bien. En una entrevista realizada por David Alonso, que ha salido en el día de hoy, hacen un repaso muy largo sobre su carrera. Es buena entrevista, lo tengo que reconocer, me la he estado leyendo antes del análisis de portadas y es una muy buena entrevista. Además, Ángel Di María es muy canchero, habla mucho de fútbol y me gusta escucharle, en este caso leerle cuando habla de fútbol y tal, pero yo me quería detener al tema o en el Real Madrid. Y empieza aquí. Llegó a Lisboa con su familia y 3 años después fichó por el Real Madrid. Le preguntan si fue uno de los grandes desafíos de su vida y dice: fui viviendo día a día hasta que el tercer año en Portugal exploté a gran nivel y empezaron a llover ofertas de los grandes de Europa,
cuando apareció el Real Madrid, era obvio que no podía decir que no. Es el club más grande del mundo y era un privilegio poder ir. Era un reto muy lindo porque llegué a lo más alto que un jugador puede alcanzar a nivel de clubes. Y le preguntan por Mourinho. Di María responde: Mourinho es todo, significó todo, es el número uno, lejos de los demás, como persona y como entrenador, por lo que brinda al jugador, al equipo y al club. A mí me dio todo y siempre le estaré agradecido. Dio la cara por mí para que fuera al Real Madrid después de un Mundial 2010 que no fue bueno en cuanto a rendimiento personal y él me apoyó para que estuviera a su lado. ¿Qué recuerda? Le preguntará Di María. ¿O qué recuerdo le quedó de aquellos duelos tan intensos y crispados contra el Barcelona? Y él dice: hermosos. Cada vez que íbamos a jugar a un clásico era algo único. Después de la final de un mundial, lo más visto a nivel internacional es un Madrid-Barça. A mí son los partidos que me gustan, ante los ojos del mundo. Ahí me siento cómodo. Es una rivalidad fuerte. Hubo de todo, pero siempre jugué con el amor y el cariño de poder disputar encuentros tan lindos. Y luego le hablan también sobre Ancelotti, dice que es un gran entrenador y una enorme persona, le tiene mucho cariño y que también le apoyó en un momento crítico. Y Xabi Alonso, ¿le sorprendió su salida del banquillo? Y dice Di María: sí. Ya dijo Mbappé que no ha sido un fracaso porque solo perdió la final de la Supercopa contra el Barcelona y no estaba tan mal. Lo que pasa es que no es fácil la presión que impone el Real Madrid. Se tiene poca paciencia en un club tan grande y se quieren resultados rápidos, pero es un gran entrenador. Aunque, con todo y con eso, Di María cree que Arbeloa lo va a hacer bien. No sé cómo es como entrenador, sé que era un gran chico, me caía bien y teníamos muy buena relación. No empezó bien, pero ha enderezado el rumbo y tiene pinta que las cosas pueden ir bien con él. Y luego, bueno, pues dice que no puede decantarse entre Benfica y Real Madrid porque han sido dos clubes en los que ha sido muy feliz, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya sabéis que yo soy mucho de cuando hablan exfutbolistas que han sido importantes en el Real Madrid, que han estado muchos años, tal, me gusta escucharles porque al final entienden el fútbol de otra manera, han estado dentro, saben lo que es el Real Madrid por dentro, que una cosa es lo que nosotros sabemos de lo que es el Real Madrid y otra cosa es meterte dentro del propio Real Madrid. Y a mí Ángel Di María me pareció un futbolista muy especial, un tipo que llegó como extremo, un extremo muy habilidoso. Nunca olvidaré la que le lía a Puyol en uno de los clásicos, que le revienta, le destroza la cadera, pero luego se reconvierte con una calidad táctica increíble, en un interior formidable, una carrera bastante interesante en el Real Madrid, la de Ángel Di María, jugador infravalorado, como le pasa con Argentina, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, en Argentina, en muchas fotos o en casi todas sale Leo Messi, pero yo sigo diciendo que los éxitos de Argentina no se cuentan sin Ángel Di María, estando muy lejos y no viendo los partidos o todos los partidos de Argentina, solo viendo los partidos de fases finales de Copa América o de Mundial. Pero es que háblame de la final de Ángel Di María en Lisboa con el Real Madrid. Sale el gol de Ramos, sale el gol de Bale, sale etcétera. Sí, pero la final que hace Ángel Di María en Lisboa es un absoluto escándalo. Cómo jugaba los clásicos Ángel Di María, cómo brillaba en los partidos grandes Ángel Di María. Era el típico soldado con el que te irías a cualquier guerra, y me gusta que hable así, con ese cariño del Real Madrid, porque salió de aquella manera, con la llegada de James, parecía que él se quedaba sin sitio, pero le guarda mucho cariño al club, cariño a Mourinho, por supuesto, a Ancelotti, habla bien de Álvaro Arbeloa, y bueno, pues uno de esos chicos que el paso de los años le coloca en la medida que merece, y es la medida de sentir el cariño y el respeto de un madridismo que no olvida su paso por el club. Y acabamos con la que para mí es la noticia del día, pese a que la hayan ocultado en las portadas. La Liga cumple su amenaza, lleva a los futbolistas a los tribunales. La patronal, después de que fracase la mediación con el sindicato AFE, ha denunciado como huelga ilegal la protesta de los jugadores durante la 9ª jornada. La Liga, dicen aquí en el diario AS, cumple su amenaza. Según ha podido saber el diario AS de fuentes de la patronal, esta ya ha dado el paso definitivo para que sea un juez quien tenga que decidir si los jugadores de primera división incurrieron en una huelga ilegal durante la 9ª jornada al parar 15 segundos. La patronal afirma que el parón fue contrario a la ley, mientras que el sindicato de futbolistas AFE, que todavía no ha recibido la denuncia, defiende que no se trataba de ninguna huelga y solo una protesta amparada en la libertad de expresión.
La relación entre la Liga y AFE no pasa por su mejor momento. Tras unos años de cercanía, ambas instituciones han vuelto a chocar. Esta vez se trata de las consecuencias derivadas del Plan Miami de la Liga. Ante la falta de información y de contar con ellos para intentar llevar el Villarreal-Barça a Miami el pasado mes de diciembre, los futbolistas decidieron parar durante 15 segundos tras el pitido inicial de la 9ª jornada. Una acción con la que los futbolistas pretendían mostrar su malestar y enfado con la patronal. Fue ese gesto el que ha denunciado la Liga y que provocó en cierta medida la caída del Plan Miami. Luego ya te cuentan lo que pasó al día siguiente, etcétera, etcétera. Yo de verdad que alguien asesore mejor a Javier Tebas. Esto es una información del diario AS, pero entiendo que el diario AS aquí no se va a tirar el triple de su vida, porque me parece una noticia bastante fuerte, bastante seria y bastante delicada, ¿no? No es como un rumor de fichajes de estos que te cuelan 400 cada verano y solo 380, o sea, 380 son mentira, ¿no? Pero claro, es que huelga como tal yo no vi. O sea, no se dejaron de jugar los partidos, ni se paró la producción futbolística en el país, ni lo he dicho a modo tal. Yo lo que vi es un parón de 15 segundos para que el resto del fútbol mundial viera lo que pasaba en España, aunque la Liga sacaba, recordad las imágenes del estadio, de repente te sacaban la cámara y la realización enfocaba el exterior del estadio, el que fuera, ¿no? Yo tengo la sensación de que aquí Tebas está pegando un tiro en el pie y no conviene tocarle los huevos, con perdón, a los jugadores, porque a lo mejor aquel día no hubo huelga, pero como vayas contra ellos, denuncies a los jugadores y quieras iniciar un proceso judicial, a lo mejor sí se viene una huelga de verdad. Y a Javier Tebas es al que menos le interesa una huelga de verdad en el fútbol español. No por nada, sino porque uno, daría la vuelta al mundo otra vez y sería Javier Tebas otra vez alguien que quedaría muy tocado a ojos de la opinión pública. Y punto número 2, el dineral que pierde el producto de la Liga el día en el que consideran que no se juega y que hay que hacer huelga. O que hay que hacer huelga y no se juega. Así que vamos a ver cómo acaba todo esto. A mí me parece peligrosísimo que el presidente de la Liga coja y diga, si vosotros os habéis parado antes de empezar los partidos, yo voy a ir a por vosotros. Querido Javier Tebas, el plan Miami no sale porque los jugadores parasen durante 15 segundos. Sale porque los jugadores no tuvieron información, ni ellos ni los clubes, de lo que había detrás de ese partido. De cuánto dinero se iban a llevar Barcelona y Villarreal. De por qué Barcelona y Villarreal. Se para, se suspende ese partido por lo clandestino que fue todo. Se suspende ese partido porque usted, como presidente de la Liga, lo hizo a espaldas de todo el fútbol español. Por eso se suspende ese partido, no por las protestas. Porque si todo hubiera sido transparente, si todo hubiera sido cristalino, si se hubiera consultado a todo el mundo del fútbol, no habría protestas. Habrían firmado o no, pero no habríamos tenido protestas. Así que esta pataleta final, con denuncia incluida, lo mismo a Javier Tebas le sale mal. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.